Hello, mis niños, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. ¿Están muy bien? ¿Están bien? ¿Están más o menos? Cuéntenme cómo van. Estamos a punto de terminar el año. Han pasado muchas cosas. En estos días recientemente las energías se han estado moviendo una cosa brutal. Yo no sé si para todos, pero al menos para mí han sucedido cosas. Han sucedido cosas. Así que sí, me gustaría saber cómo están. Y el video que les quiero traer el día de hoy habla mucho de una habilidad que nos va a servir mucho para el año 2025. Cada vez nos acercamos más a que este año se acabe y seguramente ya estamos planeando qué queremos que se cumpla para el año que viene, qué cosas queremos llevarnos para el año que viene, qué cosas queremos introducir a nuestra vida, tal vez por primera vez en el año que viene. E igualmente también seguramente estamos pensando qué cosas ya no queremos que sucedan en el año 2025. Entonces es como muy entretenido empezar a hacer como planes. El hecho de que cambie el año, que cambie el número, se supone que al final de cuentas, pues es lo mismo, ¿no? El tiempo va de corrido, pero siempre a mí al menos sí me hace pensar como hacer un análisis, ¿no? De lo que va del año, de qué ha pasado que quería que pasara, de qué no ha pasado que quería que pasara, o de qué pasó que no me hubiera gustado que pasara. Y he estado analizando mucho este tema. Creo que este año tuve mucha suerte, al menos en mi vida, de empezarlo. En cuanto empezó, perdí, entre comillas, a personas que consideraba mis amistades y conforme ha pasado el tiempo digo, qué gran bendición que esas personas ya no las consideren mis amistades. Y de igual manera, una vez que personas que estaban gastando un espacio, estaban desperdiciando un espacio que tenías en tu vida, se van, eso da un lugar vacío para que otras personas que sí valgan la pena ocupen ese lugar en tu vida, ¿no? Entonces, la cosa más valiosa que tenemos en la vida es nuestra atención. Las cosas para, para mí y para ti solo existen si tú les pones atención. Digamos, si mi vida es una película y está basada desde mi punto de vista, digamos, todo lo que mis ojos no ven y todo lo que yo no sé y todo lo que no sale en pantalla, todo lo que no capta mi punto de vista, no existe, ¿no? Porque pues no lo alcanzo a conocer, no alcanzo a enterarme al respecto, nunca tiene mi atención, o sea, no existe. Tu atención es la cosa más poderosa que tienes, porque le das poder, le das importancia, le das existencia a esa cosa. Una vez que retiramos nuestra atención de cosas que no valen la pena, puedes utilizar este objeto tan poderoso que es tu atención para cosas que sí lo valen. Y al final tu atención es mucho de tu tiempo, ¿no? O sea, la atención y el tiempo son bastante similares, ¿no? Pero a lo que voy es, no es un recurso infinito. Nuestra atención y nuestro tiempo son recursos que tienen un límite, no sabemos cuánto, pero tienen un límite. Entonces, no hay que desperdiciarlo en cosas que no nos llenan, que no nos hacen sentir bien, que no se alinean con nosotros o que por el contrario nos hacen sentir mal. Creo que este es un punto en el que podemos empezar a decidir que esas cosas se vayan de nuestras vidas. Y me da mucha risa porque hablamos mucho en la sociedad en general, o al menos en el área que me desenvuelvo del internet y de la vida y de las amistades y de las personas y todo eso. He escuchado mucho es que cómo atraigo mejores amigos o cómo lleno mi vida de amigos que verdaderamente son buenas personas o cómo lleno mi vida romántica con personas que sí valgan la pena, cómo hago que mis relaciones con X, Y o Z sean mejores relaciones. Y honestamente te puedo decir que no tengo la respuesta de cómo hacer que solo lleguen hombres buenos a tu vida. Ni sé cómo responder la pregunta de cómo hacer que solo lleguen amigos que se alineen con el tipo de amistad que tú quieres a tu vida. Pero sabes que sí te puedo responder cómo hacer que las personas que no lo son no permanezcan en tu vida. Y eso es un paso gigantesco para que entonces las personas que empiecen a llegar y las personas que empiecen a ocupar lugares en tu mente y que empiecen a tomar tu atención y tu tiempo sean
la mejor calidad de personas posibles o que se acomoden lo mejor posible contigo. Entonces, así que te puedo decir yo, no sé cómo va a ser que llegue la gente buena, no sé cómo hacer que de ahora en adelante solo lleguen a tu vida personas buenas, pero al menos con filtrar las personas que no son tan como lo que tú buscas, va a hacer que las personas que les permitas tener esta atención y que les permitas tener ese tiempo en tu vida sean la mejor calidad de personas posibles. Entonces, hace mucho, de hecho, ese video me fascina, el de cómo dejar de salir con pendejos. Es un video en el que yo nada más les cuento cómo dejar de salir con pendejos, literalmente. En ningún momento dije cómo hacer que solo salgas con hombres buenos. Pero ¿saben qué? Ahí está el secreto. El que dejes de salir con hombres pendejos va a hacer que los hombres que permitas que permanezcan en tu vida para una segunda cita solo sean hombres buenos, que solo sean hombres que valgan la pena, al menos en lo que te están demostrando a ti. ¿Y para qué tanta intro? ¿Para qué estoy hablando tanto? Quiero que hablemos el día de hoy de poner límites. Todo esto que les platiqué ahorita es la importancia de poner estos límites, es el por qué tenemos que realmente tomar esta situación con la seriedad que se merece, porque amigos, si dejamos que todo tu espacio y que toda tu mente y que todas tus relaciones estén ocupadas por gente que no vale la pena, nunca va a llegar la gente que sí vale la pena. Entonces tenemos que priorizar, porque en algún momento yo llegué a hablar con una amiga y decía de que, es que solo estoy saliendo con este baboso en lo que llegue el amor de mi vida. Y me hace pensar, y esa amiga probablemente en algún momento fui yo, pero solo me di cuenta cuando lo vi en mi amiga por fuera. Seguramente yo también lo dije muchas veces, solo estoy saliendo con este baboso en lo que llega el amor de mi vida. Pero mi amor, ¿cómo va a llegar el amor de mi vida si estoy ocupando el espacio con un baboso? ¿Estamos? Va. Entonces, vamos a hablar de poner límites y quiero empezar diciendo que poner límites no es amenazar, poner límites no es poner condiciones solo para chantajear a alguien. Eso no es poner límites. El poner límites es algo tan sencillo que yo creo que lo llegamos a complicar y creo que al menos en las circunstancias en las que yo llegué a tener relaciones que no eran sanas, decía que ponía límites, pero realmente no lo estaba haciendo y les voy a decir por qué. Cuando ponemos límites debemos de cumplir lo que decimos que va a suceder si la persona vuelve a realizar la acción que le pedimos que dejara de realizar. Digamos que si alguien tiene una persona en su familia que le dice palabras groseras, dice, fulanita, eres una estúpida inútil. Y suena muy fuerte, pero hay familiares que llegan a decir eso. Fulanita sabe que no debería de haber una persona diciéndole esas palabras. Sabe que no se siente bien cuando esta persona le dice esas palabras. Entonces, fulanita analiza, no quiero esto en mi vida, no quiero esas palabras. Entonces, fulanita le comenta a esta persona, preferiblemente cuando vayamos a poner límites, que no sea en un momento muy agitado, que no sea en un momento caliente, digamos, que sea una vez que tengamos la mente un poquito más como fría y le digamos a esta persona, mamá, papá, abuela, lo que sea, no me gusta que me digas estas palabras y te voy a pedir de favor que lo dejes de hacer. Y si no lo dejas de hacer, me voy a retirar, porque no me voy a quedar a escuchar que me estés diciendo estas palabras que yo sé que no se alinean con lo que soy. Sencillo, al punto. ¿Cuál es el tema? Tenemos que cumplir lo que decimos que vamos a hacer. La próxima vez que tu familiar te llegue y te diga, fulanita, eres una X, Y o Z, te paras y te retiras. Válido, válido. Si tenemos una amistad o tenemos una relación en la que las personas, cuando digamos se enojan, levantan la voz y a nosotros no nos gusta que nos levanten la voz, ese va a ser el límite que nosotros queremos poner. Si me levantas la voz, no voy a seguir teniendo la conversación. Si me levantas la voz, me voy a ir a otro cuarto y te prometo que en una hora
que estés un poco más tranquilo, que no me vayas a levantar la voz, podemos continuar con la plática. ¿Y qué es lo que no vamos a hacer? Que si la próxima vez que estamos teniendo una conversación con la persona y la persona nos levanta la voz, quedarnos, responderle o decirle, ya te había dicho que no, bla, bla, bla. Eso realmente no nos lleva a ningún lado y nos empieza a meter en dinámicas muy tóxicas. ¿Por qué? Porque no estamos honrando nuestra propia palabra. Entonces, tenemos que poner que cierta acción tiene la consecuencia. Tenemos que comunicárselo a la persona, de preferencia en una situación un poquito más fría, no cuando está como el puro estrés del asunto, no cuando está lo más prendido de todo, porque es difícil que les entre porque va a parecer que estás poniendo como que estás chantajeando a la persona, que estás diciéndolo nada más porque estás enojada. De preferencia, que sea en un momento que se hayan calmado un poco más las cosas. El pico de las emociones en general en la vida dura de 20 a 30 minutos. Muy pocas veces vas a seguir enojado después de 20 a 30 minutos si decides alejarte de la situación. Eso es uno de los tips que yo he usado más grande para manejar la impulsividad. Yo sé que cuando me empiezo a enchilar me tengo que tomar 20 a 30 minutos. Digamos, en estas circunstancias ya pasaron tus 20 a 30 minutos y una vez que las cosas estén un poco más frías, hablas tú con la persona o el día siguiente o en otra situación, hablas tú con la persona y le dices, lo siento, pues los dos estamos enojadas, estoy segura que yo también pude haber hecho cosas que a ti te hicieron sentir mal y me encantaría escucharlas porque quiero que nos entendamos mejor, quiero que las cosas empiecen a cambiar para bien, pero también te tengo que comentar yo, desde mi parte, que no me gusta que me levantes la voz. Entonces, te voy a decir en este momento que si en algún momento estamos discutiendo y me levantas la voz, me voy a retirar, porque no estoy dispuesta a quedarme a que eso siga sucediendo. Y la próxima vez que suceda, lo cumples. Estaba escuchando hoy un video acerca de una chava que salió con un cantante de country muy famoso en Estados Unidos que no topo, pero me dio mucha tristeza escuchar el video de esta chava porque en algún momento yo también llegué a estar en una relación emocionalmente y en otras maneras abusiva y sonaba muy similar a lo que esta muchacha había vivido. Y ella se culpaba mucho acerca de haberse quedado en esta circunstancia. Y esta plática no es para decir que si es su culpa o no es culpa. Yo personalmente creo que en situaciones de abuso es muy difícil pensar claro y verdaderamente es algo que no entiendes hasta que lo vives, como no te das cuenta de que estás nadando en mierda hasta que estás ahogándote. Y algo que me dolió mucho después de haber salido de esta circunstancia en la que yo estuve y que vi en la cara de esta chica y escuché en su voz cuando lo estaba platicando, era que le pesaba mucho haber vuelto con esta persona cuando la persona le había dicho, lo siento, fue un error, por favor, vuelve conmigo, y la chava lo hizo. Esta plática no es acerca específicamente de relaciones abusivas, pero lo que sí quiero decir es que algo de lo que más me llegó a pesar después de que yo salí de mi propia circunstancia difícil fue que me había dado cuenta que yo no sabía cómo poner límites y yo no sabía cómo irme. Todos escuchamos, vete a la primera, vete a la primera, vete a la primera, pero no sabemos realmente cómo funciona esto. Y en el video que estábamos hablando de que la idea que tenemos del amor viene de nuestros padres. Esto es muy, muy interesante porque sí lo aprendemos mucho, por ejemplo, que si nuestros padres saben poner límites, nosotros sabemos poner límites. Si no nos tocó vivir tanto que las personas a nuestro alrededor pusieran límites, nos cuesta a nosotros saber en qué momento poner los límites o cómo ponerlos. Pero de nuevo, lo que les puedo decir que creo que ha sido una de las cosas que más me ha funcionado, porque verdaderamente yo cuando dije que iba a dejar de salir con pendejos lo dejé de hacer, porque me harté y decidí que era hasta ahí. Y fue difícil dejar de hacerlo, ¿por qué? Porque no sabía cómo y porque era complicado mantenerme en mi decisión de dije que me iba a alejar si esto sucedía y esto sucedió, así que me alejo.
Y es muy difícil porque hemos hablado de la dopamina, hemos hablado de cómo las relaciones nos hacen como este ciclo como de adicción y es muy difícil romperlo, pero igual que las adicciones, solo tienes que pasar el momento más difícil y una vez que te aguantas un par de semanas, las cosas se vuelven mucho más fáciles y una vez que lo haces una primera, una segunda y una tercera vez, la cuarta, digamos, se vuelve una cosa muchísimo más fácil y creo que es imposible madurar y creo que es imposible entrar en una época de relaciones más maduras, en una época de dejar de salir con pendejos, en una época de dejar de perder nuestro tiempo en relaciones que nos hacen tener después una resaca emocional de por qué permití que pasara todo esto, por qué llegó tan lejos esta situación que yo no quería. Lo más importante de todo es poner límites y no va a ser fácil y hay gente que está tan empeñada en no respetarlos, pero quiero que lo tomemos como una oportunidad de recordar que cuando decidas ponerlos, te aferres con todos los ovarios, dos. Espero que tengas dos, pero si tienes uno, pues con ese único ovario, agárratelo bien fuerte y no, no flaquees, no dudes de si estás en lo correcto o no. Súper recomiendo que lo hables con alguien más y que si, sobre todo una persona que tú seas, que sepas que es una persona muy sensata. Y si tú le dices, mis padres me están hablando de esta manera, mis padres me dicen tal y tal y tal adjetivos desagradables, esta persona que seguramente va a ser muy sensata te va a decir, no deberían de decirte eso. Nadie debería decirte eso, mucho menos tus padres. Entonces tú dices, ok, va, es válido. Al principio nos da mucho miedo porque tal vez se nos enseñó que teníamos que aguantar que nos dijeran eso, pero una vez que nosotros tenemos esta edad suficiente para decir no lo merezco y aun si lo mereciera no lo quiero, es el momento de empezar a poner estos límites y si ya sabemos que no está en lo correcto y si ya sabemos que va en contra de nuestros valores y si ya sabemos que no nos hace sentir bien, um, poner estos límites y plantarnos bien en estos límites. Am, Muchas veces las personas que te están faltando al respeto de esa manera tampoco quieren estar fuera de tu vida. Muchas veces las personas que nos están faltando al respeto de esa manera lo hacen por hábito y es muy triste. Y es muy, muy triste, pero no porque sea su hábito y no porque así hayan sido criados ellos, sino porque ellos lo vean como normal, significa que nosotros tenemos que aguantarnos. Y algo que nunca en la vida te vas a arrepentir. Te lo juro, que si de algo no te vas a arrepentir es de ser la primera persona en dejar de faltarte al respeto. No es tan sencillo como decir no le hago caso, no es tan sencillo como decir no, es que ni me llega, ya me acostumbré, te estás faltando al respeto y cuando salgas de esa situación vas a sentir la increíble resaca que te deja haber permitido que sucediera. Entonces, es tu momento. Cuando tú te sientas listo, cuando tú te sientas lista, no urge. Puedes pensarlo, puedes meditarlo, puedes hablarlo con la almohada, puedes escribirlo en tu diario. Te súper recomiendo que lo escribas en tu diario y que vayas más profundo acerca de estos sentimientos. Pero verdaderamente te lo digo, nunca te vas a arrepentir de ser la primera persona en no permitir que se postergue un ciclo de abuso hacia ti, de no permitir que sucedan cosas que te dañan, porque no es manipulación. Verdaderamente no es manipulación y si alguien te quiere hacer sentir así, pues vaya, platícalo con tu psicóloga o con tu psicólogo, maybe no estás sabiendo poner límites bien o la otra persona te está haciendo creer que el hecho de que tú quieras ser respetada está mal y no está mal. No está mal y la persona que te está diciendo esto o bien no lo entiende, que eso es lo correcto, que poner límites es lo correcto, o bien se beneficia de que tú no pongas límites. Se beneficia de que tú permitas que caminen por encima de ti y no lo vamos a permitir. Creo que ya estamos muy viejos. No importa qué edad tengas, estás muy viejo para permitir que la gente camine por encima de ti.
Y también sé fiel a ti misma y que cuando te has dado cuenta que intentaste poner límites cierta cantidad de veces y no funcionó, hazte el favor de no seguir con esa persona, de no seguir rodeándote con ese tipo de gente. En ocasiones puede ser algo tan sencillo como una falta de compatibilidad. Esa persona busca una relación diferente a la que tú buscas y está bien, es válido, pero en otras ocasiones puede ser que esta persona pues no tenga las mejores intenciones para ti, porque si se benefician de que tú permitas que te falten al respeto, entonces esa persona no quiere lo mejor para ti. Esa persona quiere que seas fácil de manejar, quiere que seas fácil de manipular, quiere hacerte sentir menos y tú no mereces tener a nadie en tu vida que quiera hacerte sentir menos. L- Tú mereces y tú viniste a esta tierra para que las personas que te rodeen sean personas que te ayuden a ser tu mejor versión, personas que se alineen contigo, personas que te sumen, personas que se alineen con tus valores. Y eso no significa que tienes que tener todas las mismas ideas que las personas con las que estás, pero cuando sobrepasa algo que tú crees que es la línea entre lo correcto y lo incorrecto, no tienes por qué estarte aguantando que no te parece lo que alguien esté haciendo a tu alrededor. ¿Por qué seguir postergando cosas que ya sabemos que nos hacen daño? ¿Por qué seguir aguantando situaciones que ya sabemos que no nos ayudan a crecer? Porque si queremos y anhelamos tanto crecer nuestro autoestima, nuestro amor propio, nuestro conocimiento de nuestro valor, ¿por qué permitimos que permanezcan cerca de nosotros personas que se esfuerzan tanto por hacer menos todas estas cosas? Creo que ya es suficiente. Creo que si estás aquí conmigo viendo este video y escuchando todo mi largo discurso, creo que tú también crees que que ya no estás para eso. Pero también una de las causas por las que tal vez te había dificultado tanto en su momento poner límites era porque sentías que era confrontacional, que era como muy grosero, que era muy directo, pero pedir que se te respete no es grosero. Pedir que se te respete no es ser tú ridícula ni ser tú dramática. Puede ser una conversación. Puede ser una conversación. Y si lo estamos haciendo de la manera correcta, entonces no va a tener que estar surgiendo cada 3 segundos, porque las personas que nos están diciendo cosas que no nos hacen sentir bien cada 3 segundos no merecen permanecer en nuestra vida. Y otra razón por la que puede ser que estemos aguantando y aguantando y aguantando es porque queremos ser una buena hija, una buena pareja, una buena amiga, pero no estás haciéndolo si no estás poniendo tus límites. ¿Por qué? Porque estás permitiendo que sucedan circunstancias que a ti te hacen sentir mal. Y si siguen sucediendo estas circunstancias, puede ser por algo tan sencillo como que la otra persona no sabe que te lastima, pero el, la razón, el razonamiento de lo hago porque quiero ser una buena amiga, no funciona porque entonces tú estás construyendo resentimiento contra esta persona, porque te estás enojando de cada vez que la persona te dice estas cosas que tú no quieres escuchar, te estás sintiendo mal de que esta persona te diga estas cosas, pero si no le has comunicado a la persona que estas cosas no te gustan, pues entonces no recae tanto en ellos que lo sigan haciendo, recae en ti que no se lo has dicho. Entonces, no poner límites no te va a ayudar a ser una mejor amiga. No poner límites no te va a ayudar a ser una mejor pareja, ni te va a ayudar a ser una mejor hija. Te va a causar que construyas resentimientos. Y en ese punto, si tú no lo estás comunicando, no es responsabilidad de la otra persona aún. Si tú no lo estás comunicando, entonces un poco recae sobre nosotros. Y es muy triste, pero la persona sin deberla ni temerla solo estaba llevando su normalidad, llevando su tema y de repente ya no estás mostrándote tú como la mejor amistad posible para esa persona por una situación que esa persona no sabía ni siquiera que te estaba causando algo. Entonces, es sano para ambas partes que pongamos límites. Es súper sano para ambas partes. Es necesario
para tener una comunicación sana con las personas con las que nos involucramos. Es ideal, es lo más recomendable. Y pues sí, como de nuevo, no es el primer video en el que lo saco a tema, pero esto nos invita a revisar cuáles son nuestros valores, cuáles son las cosas que nos parecen importantes, qué cosas nos hacen sentir bien y qué cosas nos hacen sentir mal, en qué circunstancias siento que estos valores no se cumplen, siento que se está pasando por encima de mí, siento que me están haciendo sentir mal, cómo me he sentido en otras circunstancias en donde he permitido que pase sin poner límites la situación y escale, y a qué punto ha podido llegar que ya no quieres que vuelva a llegar. El tema de no poner límites es que mm, mi papá le gusta decir una frase que me caía gordo escuchar, que es conducta que no es reprimida es festejada o algo así. Am, Conducta que no es reprimida es postergada. No estoy muy segura, pero es cierto. Y si no llamamos la atención acerca de lo que no nos está gustando, prestamos a que siga sucediendo. Entonces, lo que ya no queremos que suceda, vale la pena mejor decirlo, y idealmente la gente que tú amas y la gente que te rodea también te ama a ti. Y si estas personas valen la pena mantener en tu vida y si estas personas valen la pena mantener cerca, te prometo que van a escuchar lo que dijiste y van a tomar acciones para encarrilarse más a lo que les has pedido, que para ti es que te respeten. Entonces, ah, creo que he dicho todo lo que era necesario decir. Y si tú eres una persona que salió embarrada en esta plática sin querer, estoy muy feliz de que llegues a este lugar. Estoy feliz de que hayas escuchado esto. Y estoy feliz de que estemos un pasito más cerca de tener relaciones mucho más sanas, porque vale la pena, porque un ambiente sano, un ambiente bonito, un ambiente de amor nos permite crecer. Am, Puedes tener la semilla de la planta más hermosa, pero si la pones en un sustrato que no es fértil, en un sustrato que no es ideal para su crecimiento, esa planta hermosa no va a crecer. Entonces, vale la pena empezar a hacer nuestro ambiente lo más amoroso y lo más compasivo para nosotros. Y probablemente si buscamos amor y compasión para nosotros, todos los que estamos escuchando esto, espero de todo corazón que seamos personas que estemos dispuestas a dar amor y compasión para los que están alrededor de nosotros, porque tanto lo mereces tú como lo merecen ellos. Así que si vamos a poner nuestros límites, vamos a escuchar los de los demás. Y si vamos a querer tener las personas más fructíferas para nosotros, también debemos ser las personas más fructíferas para la gente a nuestro alrededor. La vida se trata de dar y recibir. Y estamos un pasito más cerca de ser todo eso que queremos ser, y estamos un pasito más cerca de tener ese ambiente que queremos tener. Y si escuchaste esto hasta aquí, verdaderamente te lo agradezco mucho y te quiero decir que que te quiero mucho. Te quiero decir que te quiero mucho. Y si nadie aparte de mí te lo ha dicho el día de hoy, es momento de que te des un abracito en tus bracitos, en tus cachetitos, hasta una agarradita de pelo si tú quieres, y te digas a ti misma, oye, yo misma te quiero muchísimo y estoy muy orgullosa de ti. Y esperemos que no sea el caso, de todo corazón espero que no sea el caso, pero si es que lo ha sido, no merecías las palabras que se te dijeron, no merecías las actitudes que se tomaron hacia ti, que te dañaron, y así como no las mereces, vamos a decidir alejarlas de nuestra vida, un límite a la vez, un pasito a la vez. Se vale, a veces puede ser difícil cambiar nuestra normalidad completa de la noche a la mañana porque el cerebro le tiene pánico a la incomodidad, y en ocasiones nuestra normalidad, por más jodida que esté, es comodidad. Así que poner el cerebro incómodo
y ponernos en circunstancias que nos dan miedo puede llegar a ser muy difícil porque nuestro cerebro pide correr al sentido contrario, pero el poner límites es una habilidad y como cualquier otra habilidad que pudiera ser tocar la guitarra o hacer caligrafía o dibujar, entre más la entrenamos, mejor se vuelve. Y entre más lo hacemos, más fácil se vuelve también. Así que en algún momento va a dejar de ser esta circunstancia que nos da tanto miedo y va a ser natural. Y entre más permitamos solo permanecer a las personas que, que están abiertas a que pongamos nuestros límites y están abiertas a escuchar lo que nos hace sentir bien y lo que no, menos vamos a necesitar hacerlo porque van a permanecer las personas que ya saben estas cosas de ti y escuchan y respetan estas cosas de ti. Así que te deseo que tengas solo a esas personas a tu alrededor dentro de lo posible y estoy muy orgullosa de ti. Y si nadie más te lo ha dicho hoy, también dítelo tú, que estás muy orgullosa de ti y te quiero mucho. Ya lo dije, pero te lo vuelvo a decir. Y si necesitas otro abrazo, date otro, no pasa nada. Y ahora sí es todo. Los veo muy pronto. Los quiero.